Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta tarde en la que hay muchas convocatorias en Madrid y bueno, me atrevería a decir que esta es una de las más interesantes, por no decir la más, que no me oigan los demás presentados. Bueno, tenemos el placer de estar presentando aquí el nuevo libro de Ignacio Gómez de Liaño, el segundo tomo de sus diarios, que lleva por título Instantáneas del Tiempo, correspondiente a los años 1978 y 79. Estamos convocados para hacerlo José Tono Martínez y yo mismo, y por hacer una mínima presentación, José Tono Martínez, largo currículum como gestor cultural, como escritor, con los dos últimos libros casi calientes, Firmamos la Paz, La vez que firmamos la paz, 4 relatos norteamericanos, que se presentó ayer, y un libro de próxima aparición, un libro de ensayo, Escapar del futuro, con la dignidad intacta, que está a punto de aparecer. Yo mismo soy escritor y profesor, y quizá mi mejor título es ser viejo mío de Ignacio. Voy a empezar yo con unas palabras, luego lo hará José Tono y luego dejaremos que intervenga el autor. Bueno, yo quería decir que... Mejor lo cojo. Quería decir que he tenido la oportunidad de ser algo así como un, espía discreto y acompañante discreto de los pasos de un joven de 31 años que en los años 1978 y 79 en Madrid lee, pasea, traduce, da clases, escucha música, se cita con amigos y amigas, visita estudios de pintores y galerías de arte, compra libros, observa a los y a las desconocidas, analiza a sus contertulios y al llegar a casa escribe, escribe, escribe y escribe. Le cito, el 18 de febrero del 78, dice Ignacio: ¿cuántas horas de mi vida las habré pasado escribiendo y leyendo? Sumadas darían años y solo tengo 31. ¿Para qué? ¿Para qué seguir atormentándome? ¿En razón de qué? De una mezcla de deseo, de belleza, enfermedad y deseo de no sé qué potencia. Pertenezco a la tribu famélica de los levitas, cansado como estoy, incansable, escribiendo nada, naderías, un torrente de tinta. Es ya en aquel entonces consciente de lo peregrino y hercúleo de su empresa, consignar su vida al detalle, porque anota los títulos de los libros, el nombre de los bares, el menú de sus cenas, los sueños de cada día. Y uno se pregunta, en primer término, ¿por qué? Se pregunta ¿para qué escribir un diario? Desde luego, por la necesidad de introspección, a la búsqueda de un espacio de reflexión, porque escribir no es sino un modo del verbo pensar. Pero antes aún se escriben diarios para recordar, en unos casos sucesos extraordinarios, de cuya importancia son conscientes el autor o la autora. Pero creo que en mucho mayor proporción los diarios no tratan de recoger lo extraordinario, sino de registrar lo trivial, porque de trivialidades están hechas nuestras vidas. Pero cuando un diario alcanza las dimensiones de su extensión a lo largo del tiempo, tal vez hay que pensar en algo anterior a todas las causas que ya he mencionado, al menos tan importante como ellas. Se escribe ante todo porque se tiene una relación especial con la palabra escrita. Vuelvo a citarle, el 5 de enero del 79. Últimamente me noto con menos ganas de escribir en estos cuadernos. Quizá debido a que considero algo insulso, carente de fuerza expresiva, lo que escribo. Lo vivido no se puede decir y menos escribir. Si al menos la escritura aligerase la memoria y la ayudase, puntos suspensivos. Pero no puedo por menos de escribir. Parece, por tanto, que hay algo más decisivo incluso que la propia voluntad y la confianza en sus sentidos. Se trata de una suerte de condena. Y cito por última vez, y no anoté la fecha de esta cita, pero era en un encuentro con Isabel Escudero, dice: saqué los sobres de EEUI 731 y leí, a petición suya,
el dedicado a ojo-cuerpo. Aludí a mi superreflexividad, a mi autoinmolación, víctima sacrificial de la escritura. Ella me posee, me aleja de todo, a todo me une. Ignacio se revela en todas estas páginas como una especie de monje soldado. Divide su vida entre la oración y la acción. La actividad intelectual en su celda, domicilio, leyendo, escribiendo, escuchando con devoción una serie más o menos fija de compositores clásicos y luego una estricta militancia intelectual, relaciones sociales en las que huye de lo vulgar y analiza los sucesos con un criterio intelectual. En todo caso, me interesa reflexionar sobre todo esto, sobre el estatuto del diario. ¿Se trata de una crónica verdadera, de un telediario de la intimidad, o es una creación literaria? Dicen los sabios lingüistas que al no tener intención comunicativa, un diario no es, propiamente hablando, literatura. Pero creo que lo vivido no se distingue en absoluto de lo ficticio cuando se enuncia según las reglas y los protocolos de un mismo modelo narrativo. Lo escrito tenga un declarado lector único y personal, que es uno mismo, o un lector genérico, colectivo y ajeno, que es desde su origen legible y por lo tanto será leído. Ni siquiera aquellos que han recurrido a sistemas complicados criptográficos como Samuel Pepys, el pionero, digamos, de los diarios en la Edad Moderna, o entre nosotros Cansino Sassens, autor de unos diarios inéditos de la guerra, ha renunciado a esa posibilidad de ser leídos. Y si no, si estuvieran escritos solo para el propio autor, ¿por qué alzar todos estos velos en ambos casos? La razón de esto último es tal vez precisamente para seleccionar a estos hipotéticos lectores y dejarse leer solo por aquellos más tenaces, más inteligentes, aquellos que merecen nuestra confidencia. Recuerdo que leí alguna vez que un autor comentaba que unas memorias no se redactan para informar a quien las lee, sino para proteger a quien las escribe. Respecto del diario de Ignacio Gómez de Liaño no diría tanto, o no lo diría así, en otro sentido más bien. De lo que quiere protegerse el autor es de la erosión y la fabulación del tiempo, de la memoria, cuando actúa sobre hechos que resultan preciosos de guardar. Por las páginas instantáneas del tiempo desfilan infinidad de personajes. Infinidad es una palabra imprecisa. No creo en realidad que lleguen a un centenar. Y por épocas algunos aparecen en casi todas las entradas, otros muy ocasionalmente, algunos nombres acaso una vez. Entre los más frecuentes, Guillermo Pérez Villalta, Tomás Pollán, Paulino Garagorri, Antonio Bonet. No voy a mencionar al resto. Pero aquí están, eso sí que puedo afirmarlo con seguridad, todos los nombres que han significado algo en el ámbito literario y artístico en nuestro país en esa década prodigiosa que fue la de los 70. Cabe mencionar por su relevancia a algunos muy señalados, como por ejemplo a Dalí, al cual Ignacio ha dedicado un libro. Lo interesante, claro está, es que aparecen no con el peso que ahora sabemos que han tenido, sino en grado de tentativa. Ha sido mencionado Pérez Villalta, pero también Pedro Almodóvar, Fernando Savater o Francisco Calvo Serrayer. El propio Ignacio Gómez de Liaño era ya el que llegaría a ser, aunque estaba también en grado de tentativa. Hay que decir que en su caso, bastante consolidada. Era ya un reconocido autor de poesía experimental y había publicado Los Juegos del Sacromonte en el 75 y Bruno, Mundo, Magia, Memoria en 1973. Ya por entonces destacaba por la originalidad y variedad de sus intereses, como supieron ver sus contemporáneos. Era ya el viajero cosmopolita que luego vivió largos años en Oriente, aunque de momento se conformaba con el Reino Unido, Suiza, Portugal, Marruecos o Italia. Es también testigo de su tiempo histórico, los atentados de ETA, los vaivenes de la política española. Pero hay que decir que tienen un papel muy poco relevante en sus anotaciones. Tienen mayor peso algunos hechos de la cultura, y no sé si me excedo colocando ahí la boda de la Marquesa de Alba con Jesús Aguirre, o la crisis de la revista de Occidente. En todo caso, a diferencia de unas memorias, su mirada es la del microscopio, no la del telescopio. La diferencia que establecía Proust entre la herramienta del diarista y la del memorialista. Maurice Blanchot indica lo siguiente: el diario íntimo,
que parece tan desprendido de las formas, tan dócil ante los movimientos de la vida y capaz de todas las libertades, ya que pensamientos, sueños, ficciones y comentarios de uno mismo, acontecimientos importantes, insignificantes, todo le conviene en el orden y el desorden que se quiera, está sometido a una cláusula de apariencia liviana, pero temible. Debe respetar el calendario. Ese es el pacto que sella el autor. Y en el caso de Ignacio es un pacto que viola rara vez. Esta es una de las características que distingue esta obra de otras españolas comparables. Es cierto, como se ha señalado con frecuencia, que en España no abundan los escritos sobre uno mismo. Si nos remontamos en el tiempo, el más famoso es desde luego el Diario de Viaje de Colón, aunque no es precisamente un diario íntimo. Diario íntimo se titula el de Miguel Unamuno, centrado en su crisis espiritual, los famosos diarios de Manuel Azaña, en el que el autor es sobre todo un hombre de Estado, o los diarios de 1956 al 85 que Jaime Gil de Viedma publicó con tanto escándalo hace unos años, o Adiós a casi todo de Salvador Paniker, o casi recién publicado el Diario de Venecia de Ángel Crespo, que se superpone casi en el tiempo con los de Ignacio, apenas unos meses del 71 al 72, y otra parte más extensa entre el 78 y el 84. Por su envergadura, el Diario de Ignacio solo se me ocurre compararle con el impresionante diario del mexicano Salvador Elizondo, aproximadamente 30.000 páginas escritas entre 1945 y el 2006. No pude evitar al final de leerlo un cierto sentido del ubisum, de dónde fueron, y conste que tengo 12 años menos que Ignacio. Pero después de leer sus páginas, uno se pregunta qué se hicieron de los ricitos de Hora de Soledad Sevilla o de los bigotes lacios de Eugenio Trías. Muchos de ellos han desaparecido y otros están, como yo, humillados por los años. Sin embargo, podemos sentirlos vivos y vivaces una vez más en estas páginas. Y me planteaba también al final de leerlo algunas preguntas que voy a enunciar aquí, aunque si acaso se las recordaré luego a Ignacio para su intervención. Una me llamó mucho la atención, una cuestión me llamó la atención. Si Ignacio llegó a realizar los libros que por entonces se planeaba hacer, que fue, por ejemplo, de una novela que entonces iba a titular La mirada. ¿A qué se refiere con otra magna novela, como la llama él, que el 25 de abril de 1978 ya estructuraba en 6 partes? O más ambicioso aún, el proyecto titulado Mi Rapsodia, una futura serie novelística de la que él dice, creo que pueden resultar 6 tomos de 400 páginas cada uno. Títulos provisionales, provisionalísimos, dice él, que enumera y que luego podemos repasar. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta sería, ya que cuenta tanto, ¿qué queda al margen? ¿Qué quedó al margen de ese diario exhaustivo? ¿Qué no se ha registrado en él? Y quizá mi última pregunta sería si cuando redactó estos diarios pensó alguna vez, en algún momento, que serían en años futuros publicados. Por mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias y a José María Parreño, escritor, poeta, gestor, comisario de arte importantísimo y colega y amigo de hace muchísimos años y además, digamos, compañero de lides también literarias en una revista histórica, La Luna de Madrid, hace muchos años. Bueno, yo coincidiré en algunas de las cosas, lógicamente, de lo leído por José María, y he redactado una pequeña reflexión sobre este libro. Con las gafas, si no, andamos mal. Hace poco tiempo, con motivo de la reedición del libro de Ignacio Gómez de Liaño, Paisajes del placer y de la culpa, y recordando una frase hecha y que fue popular en la Hélade, sin teseo nada, decía que nosotros en nuestro tiempo deberíamos igualmente proclamar que sin Ignacio Gómez de Liaño, nada. Digo esto porque supongo que ante los presentes no hace falta decir que Gómez de Liaño es uno de los intelectuales y artistas más completos de nuestro tiempo. Y el que, a medida que este va pasando,
vemos más reconocidas su obra total y su trayectoria personal y creativa, y que en su caso se presentan íntimamente unidas. Muchas obras de escritores o pensadores de su quinta se han ido desdibujando a medida que estos autores pasaban a mejor vida, como se decía antes, o dejaban de acudir a los candeleros de las polémicas diarias. No es su caso, afortunadamente. Y este diario personal, Instantáneas del Tiempo, 1978-79, ratifica lo que digo, puesto que sitúa su peripecia vital en un momento de inicio de la madurez, cuando el autor tiene entre 31 y 33 años, simbólica cifra esta, y ya ha gozado de experiencias vitales extremadas, cuando ya se ha probado y cuando ya ha escrito libros importantísimos como Los Juegos del Sacromonte o Mundo Magia, está a punto de empezar su doctorado y ya están prefigurados o comentados en este diario preocupaciones fundamentales sobre el teatro de la memoria, el martirio cipino, Giordano Bruno, los gnósticos o tantos otros conceptos e ideas que fructificarán más adelante en libros tan importantes como El Círculo de la Sabiduría, por citar solo uno de los más de 40 que ha escrito Liaño hasta hoy. La idea de viaje presencial y virtual por la vía de la imaginación ha sido siempre fundamental en la vida y obra de Ignacio, un gran viajero de los orientes y occidentes, y en este libro está muy presente. Emociona ver las entradas excitadas que escribe el diarista en anticipación de un viaje que va a emprender, con dinero o sin él, pues son épocas complicadas para todos en esa España de la transición. Y el autor recuerda incluso sus viajes juveniles en autostop, haciendo demo. El diario, meticuloso, ofrece un fresco vivo de una parte de la cultura española en plena efervescencia, y se detiene a señalar incluso a amigos y célebres artistas que se caracterizan por sus actitudes elegantes, generosas, o a veces interesadas, o hasta ruines, lo que obliga a ácidas entradas, desvelamientos de actitudes de lo que eran y son hoy célebres personajes que aquí están reflejados desde una perspectiva íntima, desconocida, tal vez intuida, expuesta. Pero es sobre todo un libro de viajes por la ciudad. Por una parte se nos presenta el paseador solitario, el flaneur, que constantemente es convocado a cenas, inauguraciones, visitas a estudios de artistas, congresos de pensamiento, o encontrando a otra gente en sus viajes por España, y cuyas observaciones desnudas, entusiastas, constituyen, como digo, todo un exposé del conjunto de los intelectuales más importantes del periodo de la transición española. Es un periodo en el que estos personajes se están recolocando, resituando, procediendo del inmediato periodo antifranquista que, sin duda, había ubicado a estos mismos en escenarios dispares, tal vez no tan queridos, sino movidos por urgencias y circunstancias políticas que obligaban a tomar cierto tipo de compromisos perentorios. Liaño hábilmente observa y señala las ambiciones que rodean muchos de estos movimientos y de los que él se siente completamente ya ajeno y alejado en ese momento. Liaño tiene clara su trayectoria anterior y pese a los ditirambos que muchos de los interlocutores que aparecen en este libro le dedican, el autor tiene claro que el futuro círculo de la sabiduría pasa por el círculo de la independencia personal e irreductible que ha seguido hasta hoy. Tal vez sea por eso, por su radical e independiente viaje, el increíble y sorprendente hecho de que Ignacio Gómez de Liaño no ha recibido en su vida ninguno de los premios de poesía, de ensayo, de arte, de crítica u otros nacionales, municipales o autonómicos o editoriales. Ninguno. Salvo uno colegial y adolescente que él recuerda siempre y atesora con nostalgia y orgullo. Esta ausencia o silencio administrativo frente a la abundancia de condecoraciones recibidas por sus compañeros de quinta y por tantos otros escritores, habla perfectamente de esa trayectoria irreductible que en estas páginas ya se dibuja, la de la búsqueda de una vida propia, sin concesiones a ningún tipo de ídolos de la tribu o modas y polémicas estériles que Ignacio critica certeramente al señalar y reseñar los movimientos estratégicos y políticos de algunos de los personajes que aquí aparecen.
La otra perspectiva que nos ofrecen las entradas de lo que Ignacio disciplinadamente llama borradores es la del hombre reflexivo, la de que llega a su casa, como dice José María, sintoniza una pieza querida de música clásica y toma notas o ideas para un libro. En ese periodo está redactando su novela Arcadia y en las páginas finales del libro la terminará, también fallidamente presentada a un premio y también no concluida. O él mismo va analizando en efecto acontecimientos literarios y personales que están viviendo. En este punto, para mí, Instantánea se presenta a modo de exposé personal, a veces desencantado, apasionado, y que refleja la actividad interior del personaje artístico y literario y filosófico que es Ignacio Gómez de Liaño, con sus dudas, con sus reafirmaciones, pensando, intuyendo, nos dice, la vida solitaria que le espera, a pesar de que nos confiese y reseñe cándidamente los momentos en los que el amor y la pasión, a veces correspondida, otras no, se ha presentado a su puerta. Ambas dos perspectivas, la del viajero y activista y la del hombre meditativo, en todo caso, coexisten perfectamente en un yo único, como aquella pareja de divinidades protectora de marineros y viajeros que eran los cavirios, o luego dioscuros, a quienes señala Ortega, los romanos daban el nombre de dii consentes, los dioses unánimes. Esta extendida unanimidad es el oxímoron que emerge de quien escribe este libro, Meditaciones y confesiones del paseante acompañado, solitario, que solo luego, ex post, cuando la fiesta ha terminado, actúa sobre el libro que tenemos entre manos. No hemos quizá advertido al lector, y conviene hacerlo en esta presentación y en una librería, que estos diarios redactados reflexivamente, a bola pluma, proceden de esos llamados borradores, que con una precisión y una dedicación encomiable a los que dedica entradas casi todos los días o semanas. El autor, incluso cuando han pasado algunos días y repara en que no ha escrito nada, trata de manera sucinta de hacerse un resumen de lo sucedido, reprochándose no haber cumplido con su obligación, como si sintiera que el mundo no ha sido fijado hasta que ha sido puesto por escrito. Quizá esa es la diferencia entre el hombre de acción puro y el filósofo. Obviamente, el autor tiene algo de ambos, pero predomina realmente una suerte de vitalismo de la acción que es al final realmente un vitalismo idealista. De hecho, vemos muy perfectamente que el autor se interesa más por las ideas que por las personas. Es decir, le interesan las personas, pero sobre todo se ve que le interesan las ideas que tienen esas personas, lo que piensan. Pero tampoco quiero confundir al lector. Estos diarios son también un libro muy divertido, lleno de anécdotas, ocurrencias, presentaciones, fiestas, eventos, chascarrillos, conversaciones y debates que se engarzan con paseos callejeros y citas que a su vez retoman nuevas conversaciones, observaciones que a no dudar algunos de los protagonistas de estos chascarrillos, los que aún viven, tal vez podrían o podrán recibir con cierta molestia, sentirse afectados, diciéndose: ah, esto es lo que pensabas de mí. Otros saldrán contentos, los halagados por este exposé que Ignacio Gómez de Liaño, Nacho para sus amigos, va realizando durante 2 años cruciales. Vuelvo a Ortega, a su prólogo para alemanes de 1934, otro exposé en forma de ensayo, y algunas de las cosas relativas a la narrativa de su proceso intelectual de formación que están en ese prólogo se adaptan perfectísimamente a Liaño y a este libro. Y ello es que la necesidad humana más perentoria es el terrible imperativo de autenticidad, y que quien libérrimamente no lo cumple falsifica su vida, la desvive. Y acto seguido nos dice Ortega que ese imperativo de autenticidad es también un imperativo de invención, de búsqueda de la fantasía, y que en conclusión el imperativo de autenticidad se traduce en que la vida humana solo puede ser tal si en su periplo implica e incluye la tarea poética de inventarnos el personaje que cada cual y en cada época quiere ser. El hombre, concluye Ortega en frase célebre, es el novelista de sí mismo. No encuentro una definición más bella para situar el libro que tenemos entre manos y situar el proyecto de invención de este personaje transido de autenticidad que Ignacio ejecuta y realiza sobre él mismo.
y que aquí a mi izquierda está ya del todo cumplido. Los que le conocimos muy poco después de estos años, ya encontramos en estos diarios que la invención de Ignacio Gómez de Liaño está ya realizada, por más que estos diarios nos resultan muy útiles para contemplar iniciaciones que le conducirán hasta llegar al cumplimiento de ese ser novelado por sí, con la obra resuelta. Somos nosotros los que ahora podemos decir, ah, esto venía de aquí, o ah, esto sucedió de un modo distinto al que pensaba. Pienso, por ejemplo, en extrañas aficiones compartidas y que aquí descubro, como nuestra mutua admiración por Víctor Segalen y su René Leys. ¿Qué más hay en este libro? Está todo, o mucho de lo que ha de venir: libros, acciones, dedicaciones, aficiones, artes, arquitecturas, filosofías, algunos recortes, dibujos, memorabilia al modo sebaldiano. En fin, todos los géneros de la acción humana son tocados, comentados intermitentemente en sus paseos, en sus viajes, algunos desarrollados en libros separados, como los que el autor dedicará a Salvador Dalí, al que en estos diarios acaba de conocer. Episodio delicioso que nos es descrito, auténtico enamoramiento intelectual por parte del surrealista, que nos habla del magnetismo que Liaño ya entonces suscitaba en otros. Ese proceso completo está descrito en su libro El camino de Dalí, en esta misma editorial. Y sueños, muchos sueños soñados y sueños imaginados despierto. Son tantos los sueños, extraordinariamente percibidos y recordados, hasta con sabores, los que acompañan a los sucedidos del pasado y que ahora ya son también sueños, que bien podría este libro haberse titulado El libro de los sueños. En una de las entradas, y solo esta vez citaré dos nombres, los de Guillermo Pérez Villalta y Javier Utray, porque a ellos se dirigía Ignacio, recordando una conversación, dice Ignacio, comillas, para mí el arte más contemporáneo es o sería un arte de ilusiones, de reminiscencias, de diálogos, pues lo esencial no es la medida ni la expresión, sino la atmósfera, el sentido impalpable que como aura orla las diferentes representaciones. En este sentido tiene que ver más con la memoria y con sus loci e imágenes que con la exactitud y el rigorismo formal. Bien, decía que todos los géneros de Ignacio han sido cultivados, salvo el teatro, pero incluso creo que esto es incierto, porque aunque Ignacio no haya escrito técnicamente obras dramáticas, su propia vida, su propia peripecia, es verdaderamente, como diría Fernando Pessoa, un drama en gente. Lo prueba este libro coral, en el que constantemente entran y salen voces a escena, en el que intervienen numerosos personajes, y ya he dicho que no voy a citar a ninguno, o he citado a dos, pues la lista es enorme. Y podemos decir que estos diarios son un auténtico gota de la cultura, puesto que a escena salen todos los grandes filósofos, pensadores, artistas, escritores, comisarios, poetas, periodistas, y de rondón se van colando, de vez en cuando, otros personajes menores, o amigos de su tierra, de Peñaranda, familiares, y también jóvenes que alguna noche de frío, se nos dice, se arriman a Ignacio en misteriosos paseos y de los que discretamente pasa página. Personajes de menores a modo de coro que permiten que sobre la escena siga produciéndose el drama en gente que recoge el diario. Bien, una escena que son también los bares, los restaurantes, su casa de la calle Pelayo, las plazas y los locales de ensayo y todos esos espacios donde se está ya cociendo, precociendo, eso que se llamó después la movida y que está aquí apuntado. Para mí debo decir que es un libro muy especial y querido, pues cubre un periodo en donde yo, todavía adolescente, con 18 o 19 años, estaba empezando a participar en la vida cultural, pero todavía de manera coral, de la manera coral que he descrito. Es decir, como uno de esos personajes menores que dan ambiente, que entran y salen y que Ignacio, de manera anónima, menciona. Por eso me siento muy extraordinariamente aludido y concernido. Por poner un solo ejemplo. En los años recogidos en este diario, Ignacio es profesor asistente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la cátedra de Paulino Garagorri. Allí mismo yo soy alumno en los estudios de antropología y muchos de los eventos, conferencias y debates que aparecen reseñados fueron por mí vividos, no desde la tribuna, sino desde la grada general, como la famosa y polémica conferencia de Henri Lévy, el llamado nuevo filósofo francés y para muchos traidor del espíritu del 68.
profesores, escritores, filósofos y artistas que aparecen en estas aulas y que nutren las entradas del diario y que pronto yo podría conocerlos y tratarlos y en algunos casos amistarlos, como el propio Ignacio, que unos años más tarde estaría presente como miembro del tribunal de mi tesis doctoral en filosofía en posmodernas materias que asimismo asoman en estas páginas. Por eso digo que para mí también este libro es como una especie de educación sentimental de una generación que es la mía. Voy terminando. Quisiera decir que también este libro es un libro muy conveniente, que uno puede coger por cualquier rincón, porque las entradas se sostienen solas, no están encadenados los sucedidos, y ello es sin duda un acierto, supongo que querido desde el momento de la confección, pero que hoy se nos antoja fundamental, anticipatorio. Y esto debe destacarse. Este libro es un diario que se nos presenta intocado, tal como fue escrito y pensado en su momento, con el aroma de su tiempo. Y son por tanto unas memorias que permiten este tipo de reflexión. Y no son por tanto unas memorias que permiten este tipo de reflexión ventajista del que escribe el ayer desde el conocimiento del hoy. No sé muy bien el efecto que tendrá sobre la generación de la gente más joven, porque los personajes que aparecen, y que de nuevo me resisto a citar, son los personajes clave que hicieron que nuestro país intelectualmente fuera lo que es hoy. Pero yo no sé si las generaciones de hoy son tan conscientes o cercanas a un tipo de planteamiento que para nosotros era crucial y que en este diario está extraordinariamente presente. La figura del intelectual, del escritor o del artista emblemático que domina la escena pública y que emite una opinión o que hace una obra que para nosotros y para el Ignacio de entonces obligaba a debate, a reflexión. Los debates intelectuales o políticos o sociales que se producían durante la transición eran debates encendidos en donde escuchábamos a estos personajes con pasión y devoción y los discutíamos internamente y tenían para nosotros un efecto transformador. No sé, por tanto, qué efecto tendrá sobre esta generación esta arqueología intelectual del periodo de la transición. Porque me temo que la propia figura del intelectual, ya sea escritor, artista o pensador, es una figura que en cierto modo nuestro tiempo ha postergado, ha relegado en beneficio de otros actores o removedores de conciencias, me resisto a decir más intrascendentes o menos profundos, aunque tal vez igualmente efectivos y conducentes, eso sí, no sabemos hacia dónde. Tal vez hacia un estado de opinión fluido, difuso, diluido, no binario y cambiante, que es propiamente nuestro tiempo de ahora. Un tiempo netamente que ya se intuye en estos diarios que Ignacio Gómez de Liaño, en plena consolidación de su yo definitivo, a modo de oráculo délfico, al que apela en su diario y que aquí nos ofrece desde el altar del pasado como pie para pensar el presente. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezaré, por supuesto, pues dando las gracias en primer lugar a la Galería Antonio Machado por habernos brindado este espacio en el que estamos rodeados de espléndidos libros pues para presentar este libro. Y en segundo lugar, pues no porque sea menos importante, pues a las personas para mí muy apreciadas, como José Parreño, que siempre he visto como uno de los grandes poetas de su generación, siempre, desde que le conocí cuando tenía poco más de 20 años, por ahí. Y bueno, que aprecio mucho toda sobre su trayectoria, como también la de José Toro Martínez, que también me parece uno de los escritores y experimentadores de la época que a mí me ha resultado más interesante desde la Luna de Madrid, por lo menos. Es decir, que muchas gracias a vosotros por la presentación y por supuesto muchas gracias digamos a todos vosotros por haber tenido el detalle, digamos, esta tarde en que se ve que hay miles de actos, de cosas, no sé qué, pues de venir aquí a acompañarnos. Debo decir que las preguntas que me ha planteado José María Parreño intentaré contestarlas. Bueno, yo en ese momento, como en el libro, y vosotros lo habéis dicho, estaba escribiendo la novela Arcadia, que apareció, fue mi primera novela en el 81, pero ya estaba pensando en lo que sería después mi principal novela, Extravíos, que aparecería, no sé si en el 2007, pero que ya había empezado. También es verdad que estaba escribiendo otros textos que nunca publiqué y que aún conservo, que se llama
recibió muchos títulos, uno de ellos era Mezclas, o sea que también, y ya había empezado a trabajar en el idioma filosófico principal mío de esa época, que es el idioma de la imaginación, y que se publicó en el 83, y ya estaba muy avanzado y que me venía justamente de la época que dediqué, sobre todo en el 72 y 73, a Giordano Bruno, en particular a las artes de la memoria. Y es cierto que también pues ya habéis citado el libro que tenía publicado, el de los Juegos del Sacromonte, que apareció en el 75. Y como sabéis, yo empecé a escribir diarios en los últimos días del 71. Y esto pues se encuentra en el libro llamado En la red del tiempo, 1972-1977, publicado también por Siruela, como también Siruela publicó El Camino de Dalí. El Camino de Dalí son extractos de lo que en mi diario escribía de mis relaciones con Salvador Dalí, al cual conocí precisamente en julio del 78. Por eso aquí vienen solo unas pocas pinceladas de mi relación con Salvador Dalí, donde viene más por extenso lo que escribí en mi diario, pues está en El Camino de Dalí. Yo empecé a escribir y en unos cuadernos, que conservo todos ellos, que llamé borradores. Pensé, creo que, pero no le puse este título a esos cuadernos porque quisiese que me sirviesen como borradores para un libro futuro, ni mucho menos, sino para borrarlos de alguna manera. O sea, yo siempre tuve muy buena memoria y entonces es una manera de decir, necesito borrar. Entonces pensaba que escribiéndolo, como ya lo había trasladado al papel, ya no necesitaba estar en la mente. Bueno, la cosa no era tan cierta. O sea, era una de las razones por las que empecé a escribir el diario y por eso lo llamé a esos cuadernos borradores. Otra razón es porque llevaba una vida, ¿verdad?, muy ajetreada, muy intensa, con mucha gente que veía, muchos sitios a donde iba, muchas cosas, viajes también, en fin, que entonces necesitaba de algún modo objetivar. Es decir, era como mi confesionario. Digamos, yo era mi propio psicoanalista, por así decirlo. O sea, era una especie de sesión de autoanálisis o de autopsicoanálisis, también una especie de terapia. Creo que también tenía esa función de terapia y fundamentalmente por la pasión por la escritura. Siempre desde muy niño tuve pasión por escribir y entonces los diarios pues lo reflejan. Es verdad que nunca los escribí con intención de publicarlos y de hecho han pasado no sé si 40 años o cuántos hasta que han salido estos. Y de hecho, quien quiera ver mis cuadernos verá que están escritos a la pluma, o sea que no corregía nada. Por supuesto, ya al ponerlos en el diario no he añadido cosas, he quitado algunas y he corregido pues cosas de signos de puntuación o cuando se repite una frase o un asunto, pues pequeñas correcciones, digamos, las que hace un autor cuando está preparando la edición de un libro suyo, cualquier libro que sea. Entonces, debo decir, eso sí, que sí he publicado un libro de teatro, Tres tragedias del espíritu, está publicado en Siruela, que se llama, la primera es Hipatia, sobre Hipatia, la segunda es sobre Bruno, y la tercera es el Conde Villamediana. Digamos que era un autor muy... Todos los géneros curiosos. Sí, exactamente, bueno, además son muy distintas las tres tragedias, que las llamé tres tragedias del espíritu, Hipatia, Bruno, Villamediana. Y no sé qué otras preguntas me planteaste, José María. Si en algún momento pensaste que iban a ser publicados. Bueno, sí, pues eso. No, yo no lo pensé, yo escribía, pero sin pensar que iba a publicar. Solo fue muchos años después, con motivo de lo de Dalí, que el editor que era entonces precisamente de Siruela, me dijo, hombre, tú has escrito diarios y has tenido mucho trato con Dalí, mira a ver si tienes cosas que merecen la pena. Y entonces volví a releer mis diarios, cosas que no había hecho. Y claro, vi muchas cosas y esas las extracté. O sea que eso fue como empezó y ya también coincidiendo, no sé si cronológicamente, pues con lo del el Camino de Dalí para mí tenía, en la red del tiempo tenía mucha importancia, porque claro, en el 72, que es cuando yo dedico desde el comienzo del 72 a escribir el diario, fue un año muy especial, porque en ese año yo estaba en la Escuela de Arquitectura, profesor de Estética, la cátedra de Víctor Dors, hijo de Eugenio Dors, y ocurrió que en una clase mía un alumno, que era un catedrático y arquitecto importante, empezó a hacer pintadas. Y yo seguí dando la clase. Bueno, me expedientaron, me expulsaron de la Escuela de Arquitectura, esto en marzo. Luego, además, yo en el Instituto Alemán organicé un laberinto, en fin, hice en el Instituto Alemán bastantes cosas, una instalación poética,
que era un laberinto de aire hecho con plástico, etc. Que me ayudó precisamente José Miguel de Prada Poli, fallecido el año pasado, hace año y medio, marido de Soledad Sevilla entonces. Y luego los encuentros de Pamplona, del 72, y luego ya me refugié en Ibiza, y allí es donde yo culminé mi fase de poesía experimental. Con lo cual, y es ya cuando empecé mis estudios de Bruno. Es decir, que ese diario de la Red del Tiempo muestra el tránsito desde la experimentación a lo que yo llamé después la formalidad. Y eso fue desarrollándose a lo largo de los años. En este de ahora, es verdad que literariamente a mí me ha gustado más cuando lo he releído, quizá porque también estaba ya más experimentado como escritor y estaba escribiendo en ese momento Arcadia, y el idioma de la imaginación, y había publicado libros, etc. Pero que también tenía ya, digamos, me retiraba más a escribir. No escribía tan a bola pluma, escribía con más pasión y quizá con más discernimiento. Y la verdad es que yo ahora lo he releído, cuando apareció publicado el libro, pues me lo releí y vi que es un retrato de esos 2 años, que son los de la premovida. Parecen, como habéis citado, a muchos personajes. Y yo podría destacar, por ejemplo, la figura de Isabelita Escudero, gran poetisa, amiga, que fue la pareja del gran latinista y poeta, escritor también, García Calvo, Agustín García Calvo. Entonces pues aparece mucho en mis conversaciones con ella. También aparece mucho el pintor, como se ha citado aquí, Guillermo Pérez Villalta, con el que visitaba muchas exposiciones, íbamos a muchos sitios, y también aparecen amigas como Charo Santoro, Virginia Cariaga, en fin, sale todo un ejército de figuras de todo tipo, de galerías de arte, por supuesto la de mi amiga Cefa Seiker o Yolas Velasco, donde expuso Elena Sis, otra amiga mía que aparece, como no, en fin, yo la galería, pues otras muchas galerías también, la de Juana Bordó también, que ya la pobre estaba pues un poco mal ya, en fin, salen mucho de galerías de arte, también relación con escritores, como ya se han citado aquí, variados. Luis Alberto de Cuenca pues aparece bastante también, era gran amigo, y en fin, de los novísimos y de los venecianos aparecen muchos, porque son con los que me encontraba. La verdad es que yo tenía, digamos, una actividad muy grande, día a día, muy grande, continuamente. Aparte que sería uno, como había 4 sitios donde uno iba, pues que sí, el Gijón, el Café Comercial, el Café Lión, el Armadillo aparece mucho, en efecto. Este ya es más tardío, más de por la tarde-noche. Cuando iba al Armadillo, allí veía a muchos amigos, e hice muchas amistades allí también en el Armadillo. Recuerdo una vez, pues a Eva Lodge, que ahora tiene exposiciones, pues aparece también allí, de pronto me la encontré en el Armadillo, a Eva Lodge. O sea que había también ciertos locales, incluso restaurantes como el Comunistas, en el que nos encontrábamos, y ya era una ocasión pues para empezar a charlar, dar incluso un paseo o lo que sea. Es decir, que hay ese aspecto, digamos, por eso llamé instantáneas del tiempo, porque son como retratos instantáneos de cada momento, según yo lo iba viviendo en un Madrid donde ocurrían muchas cosas. También es verdad, está el aspecto, digamos, político. En el 78 es la Constitución, también lo planteo si voto o no voto. Al final voté que sí, aunque le pongo críticas a la Constitución, que confirmo todavía hoy. O también, por ejemplo, los atentados de ETA, aparecen, de muertes tremendas. Luego, claro, de don Paulino Garagorri, que era mi mentor, era el que llevaba la cátedra de Filosofía de la Universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pues yo le veía muy a menudo. Era un hombre de grandísima cultura. Precisamente ayer fui mirando los libros de Paulino Garagorri, porque un amigo mío, Agapito Maestre, va a escribir un texto sobre discípulos de Ortega, y como sabía, había leído este libro y veía mi relación con don Paulino Garagorri, y dice: Ignacio, a ver qué libros. Y yo miré y tenía como casi toda su obra. Entonces ayer justo se los dejé subrayados todos ellos, no los había vuelto a ver. Pues eso, Paulino Garagorri fue una persona muy importante a mí, y se puede decir que me civilizó, de algún modo me civilizó, porque era un señor muy racionalista, muy discípulo perfecto de Ortega Set. Yo le ayudé, por cierto, en la preparación, en la corrección de pruebas de imprenta de algún libro suyo, y también de la edición que he preparado de obras completas de Ortega Set. Y en
en fin, y aparece ahí día a día, y entonces, pues bueno, pues fue una figura muy importante para mí, porque también, de hecho, eso es lo que me introdujo a Revista Occidente, Alianza Editorial, y ver todos los batiburrillos que había en el año 78, 79, en esos enclaves, digamos, de Revista Occidente. Por supuesto que también aparece mucho una nieta de Ortega, y mi amiga mía, Inés Ortega, que iba a cenar a su casa bastante, en fin, nos veíamos, Inés Ortega Klein, y hija de Ortega Espotorno. Y bueno, pues aparece, bueno, también no está por aquí porque se ha ido anoche, Fernando González de Canales, pintor, cineasta, hizo películas de la Orquesta Mondragón. También es verdad, aparece ese mundo. Yo nunca fui muy rockero y pop, pero tenía amigos que sí lo eran, entonces no me quedaba más remedio que ir a estos conciertos que me ensordecía, porque metía muchísimo ruido, y por eso asistí a la creación de Radio Futura. Ahí estaba Herminio Molero, como no, en fin. Entonces asistí a esa creación, y con Santiago Serón, etcétera, etcétera. Es gente que también de ese mundo traté y fui a sus conciertos. Incluso creo que se cita aquí uno que fue la decepción del pobre Bernardo Bonesi, el de Caca de Luz, porque bueno, un concierto que se hacía en un sitio que era donde se guardaban los tranvías por cuatro El Escalón. ¿Qué? El Escalón. Sí, pues el Escalón, exactamente. Si bien incluso sí, el Escalón, se me había olvidado el nombre. Entonces fuimos allí, y yo creo que éramos, me llevó allí Guillermo Predialta, que no recordar, y éramos los únicos que estábamos, con lo mal, el pobre chico de 16 años con su grupo pensaban que iba a ser ya su éxito, y dice, aquí no ha venido nadie, estaba, y yo creo que hasta lloró y todo, o sea que también asistía a ese mundillo, digamos, y sobre todo un poco también la personalidad de Herminio Molero, amigo desde los 16 años, digamos, porque nos conocimos en el Instituto Cardenal Cisneros, y él formó parte de la Cooperativa de Producción Artística Artesana que fundamos a finales del 66, principios del 67, o sea que ya había pasado tiempo que nos conocíamos. O también Manolo Quejido, otro pintor que era también de la cooperativa y que también sigue siendo buen amigo mío. Herminio es verdad que ahora no se le ven. Es decir, aparecen muchas figuras también, por ejemplo, aparece bastante claro la que llevaba los asuntos culturales del Instituto Alemán, porque yo desde el 67 fui un poco como el activista cultural del Instituto Alemán. Aún no se llamaba Goethe, se llamaba Instituto Alemán, y cuando estaba todavía en la Plaza Marqués de Salamanca, después se trasladó a donde está ahora, y entonces organicé bastantes ciclos de conferencias. Yo invité a poetas, filósofos, etc. Y hice también alguna exposición, textos, letras, imágenes, recuerdo. Y entonces, pues, en fin, que también, y la persona que llevaba la dirección cultural del Instituto Alemán, que es la que se puso en contacto conmigo, esto se puso en contacto fue en julio, en una carta que precisamente conservo, que es de lo que doné a Reina Sofía del 67, sí, 67, creo que no, 66 o 67, era Helga Drexen. Entonces Helga Drexen yo la veía mucho en su casa, tenía un ático muy bonito en Río Rosas, y hay también precisamente una cena divertida. Realmente nos veíamos allí en cena, una a la que invitó a Cristóbal Hafter y a su mujer, una marquesa de un pueblo de León, y el actor José Luis Gómez y su pareja entonces Janine, y entonces pues y me entretuve escribiendo muy detalladamente las peripecias de esta cena patrocinada por Helga Drexen, von Epson, digamos, claro. Es verdad que muchos de los personajes que aparecen, Japlin, que también precisamente era el director entonces, un señor, un director muy presuntuoso, pero bueno, que tuvo su importancia, y al que Helga criticaba mucho, y con razón, digamos, puesto que se creía ya como el mago de Oz de las letras, la cultura y digamos, y la transición política española. Y bueno, pues también lógicamente aparece el grupo Zag y otros artistas muy variados, lógicamente no puedo citar todos, pero sobre todo lo importante es eso, que se puede ir viendo el día a día con los sueños incluidos. Yo en ese momento ahora no me acuerdo generalmente de los sueños, cuando me despierto por la mañana digo, sí he soñado, pero no lo recuerdo, mientras que en esa época sí me acordaba de los sueños y tenía necesidad de transcribirlos, incluso a veces de hacer reflexiones, o sea que si algún psicoanalista los lee, pues puede hacer todo un análisis muy profundo de mi inconsciente. Es decir, que el libro, por supuesto, pues completa el de la red del tiempo que cité antes, pero lógicamente yo seguía haciendo diarios, o sea que me temo que voy a seguir transcribiéndolos, porque todavía quedan bastantes años
Yo estuve haciendo diario sobre todo hasta el 92. ¿Por qué? Dejé porque me absorbió tanto en la investigación a la que dio lugar el Círculo de la Sabiduría, las 1300 páginas, y Filósofo griego y los vientres judíos, que es su primera parte, total de 700 páginas de gran formato. Una investigación tan apabullante, tan absorbente, tan totalizadora, que decidí que solo me iba a dedicar a eso. Y por eso no publiqué nada. En esos años solo me dediqué a eso. Es verdad que una vez que la publiqué, este libro, en el 98, en Siguela también, ahí lo tenía, tiene varias ediciones, ha vendido muy bien. Y lo que era su primera parte, que apareció 1 o 2 años después, Filósofo griego y vientres judíos, después de eso ya volví otra vez al diario, unos pocos años. Y después ya solo hacía diario cuando hacía algún viaje interesante. Por ejemplo, cuando fuimos a Dresde, por ejemplo, a algún sitio así, con una persona que está aquí, como Guadalupe, pues entonces, pues, como era un acontecimiento particular, o se iba al norte de África, digamos, a Argelia, o Túnez, o Líbano, en fin, pues lógicamente escribía un pequeño diario, pero eran diarios más puntuales que no lo que aparece aquí. Y ya llegó un momento en que ya quizá con tanto barullo que uno tiene, bibliofílico, bibliográfico y libresco, que dejé un poco esto. No sé si me hiciste alguna otra pregunta que no he... No, Pues esto es. Y sí, pero en cuanto a la novela, aparece, claro, en efecto, hay una novela que no sé de bien qué pueda ser, y la de los 6, yo creo que esa tiene que ver con extravíos, con lo que la novela esta, que es una novela que resultó de 700 páginas o casi 800, pero es verdad que esa no, yo pensaba en una segunda parte. Luego me he dado cuenta que la segunda parte vienen a ser los diarios, porque esa novela se inspira sobre todo en mis viajes por China y Japón. Sí. Bueno, pues esto es lo que quería deciros. En fin, ya está ahí, muchas gracias. No sé si alguno de los presentes tiene alguna observación o comentario. Por favor. Una de las cosas que se ha pasado de largo es las extracciones, digamos, comentarios filosóficos que él hace cuando está escribiendo y él reflexiona. Pues yo creo que son cuñas como de pensamiento filosófico. Entonces hay una aquí en la página 391 que hace la diferencia de charla y conversación. Entonces, si quieres la leo y comentas lo que dice: las revistas, los periódicos, la televisión, que si una ley, que si otra, que si los deportes, nunca se ha contado con tantas cosas de las que poder charlar. Bueno, ahora mucho más claro. Charlar sí, pero no conversar. La conversación requiere algo que poder decir, y esto implica un rumiante recogimiento. Y en la misma manera que no se tiene tiempo para conversar, tampoco se sabe ya escuchar. Eso es importantísimo. Salía en los diarios de Oriente, también salía esto. La música podría enseñarnos, pero la música que se escucha es ruido. Creo un pseudo delirio, dices. Y luego ya un poco más adelante dices: me pregunto si había estudiado filosofía. Le dije: yo creo que en el futuro lo traeré la poesía, la filosofía y el arte antes que los políticos. Y querías decir que si fallaba la conversación, que lo siguiente que vendría sería, digamos, la sociedad manipulada por alguien o algo así. Es que está más adelante. Entonces quería que comentaras un poquito la diferencia de charlar y conversar. Sí, bueno, pues conversar es cuando realmente hay una reflexión compartida. Digamos, por ejemplo, yo las tenía mucho, se ha citado muy bien a Tomás Collán, importante filósofo ágrafo, por otro lado, y con él tenía conversaciones, no charlábamos. No eran charlas, eran conversaciones realmente de temas filosóficos o culturales o históricos, en fin, que requerían pensamiento. Pensamiento y una atención cuidadosa a lo que uno está queriendo decir. Por eso digo una reflexión compartida. Mientras que la charla es más bien una diversión compartida con palabras.
sea, que nos divertimos dentro de una charla, pues es como un divertimento con palabras, mientras que una conversación es algo más profundo que un divertimento. O sea, es eso, sobre todo es eso. Es cierto que no es fácil hacer un resumen de la filosofía porque lógicamente aquí no hay una filosofía sistemática. Digamos, lo que hay es que en ocasiones, quizá a menudo, pues se me ocurrían pensamientos sobre temas. Eso quería yo Y temas entonces pues los iba apuntando. Pero ahora no me atrevería a, digamos, extractar ninguno de ellos porque tendría que releerlo y subrayar. Está lleno, de sí, no, hay muchas. Cuñas de pensamiento. Hay muchas, pues yo tengo cuñas de pensamiento, muchos pensamientos, pero es verdad que, como digo, yo el tema que quizá me interesaba más, los temas que me interesaban más en esa época, era la memoria y la imaginación. Para mí, la imaginación es como una memoria que se proyecta al futuro. Sin memoria no podemos imaginar nada. Como la memoria sin imaginación no existiría. Entonces el tema de la imaginación, ¿por qué? Porque en efecto iba poniendo las bases a los que yo llamaría, aunque creo que aquí no se dice todavía así, filosofía práctica. Es decir, que se había reducido la filosofía, digamos, a un uso racional de los conceptos mediante las palabras. Pero con eso uno no forma su persona. Puede formar eso, su capacidad de razonar, pero el individuo no se forma personalmente solo porque sepa razonar mejor o peor, sino también por el uso de las imágenes. Entonces, precisamente las artes de la memoria, en la medida en que lo que tratan es de, digamos, perfeccionar el uso de la imaginación mediante lugares e imágenes, eso sí está en la base de la formación de la persona. Es lo que yo llamo filosofía práctica, una filosofía imaginal, si se quiere. Es decir, el debido uso de las imágenes mentales en los lugares, las imágenes y lugares no están. Y los lugares pues, tienen imágenes. O sea que ese tema es un tema que ya aparece evidentemente en este libro y en otros libros anteriores. Digamos que será muy importante para mi filosofía, aunque claro, ya mis libros filosóficos más importantes pues todavía pasaría mucho tiempo, pero ya el idioma de la imaginación, que aparece en el 83, pues en el idioma de la imaginación pues se puede ver la importancia eso, de la imaginación y de la memoria. Debo decir también que precisamente yo iba escribiendo en ese momento la novela Arcadia, y la novela Arcadia también, es verdad que la novela Arcadia inicialmente es el reflejo del viaje que yo hice por Grecia en la primavera del 75. Me impresionó mucho y entonces pues en ese verano, estando en mi casa familiar de Peñalán de Bracamonte, empecé a escribirlo y me llevó, era mi primer ensayo novelístico, pues más de 5 años y en esa novela que fui elaborando, justamente estaba ya muy avanzada la elaboración cuando estaba escribiendo este diario, pues se refleja bastante aquí. Incluso hay personajes, por ejemplo, en Corinto se supone que una periodista que está inspirada en mi amiga Isabelita Escudero, padre este, también su hermana Antoñito Escudero Río, pues falleció hace unos meses, el pobre, y aunque estaba mal de salud hacía tiempo, pues entonces inspirándome en ella, y que era profesora de Ciencias de la Información, ella me lleva a una casa de un pintor que vive cerca de Corinto, Andrónico Cavallis, que se inspira en Salvador Dalí. Entonces yo me reinvento a Dalí en la novela Extravíos. Y precisamente... No, Arcadia. Perdón, en la novela Arcadia, está bien, Dios mío. En la novela Arcadia. La razón de llamarla Arcadia, para que se entienda bien, fue porque estando en la capital de Arcadia, Megalópolis, quise comprar porque fue un viaje que surgió un poco de casualidad. Bueno, surgió por un libro, porque de pronto yo estaba viviendo en París y me trajeron un dinero de lo que me dio Editora Nacional por los Juegos del Sacromonte, que era una cantidad muy importante, entonces pagaban bien los libros. Entonces, con ese dinero, digo, pues mira, me voy a Italia. Entonces yo tenía un contacto por el poeta, que era amigo mío en París, José Miguel Ullán, con un profesor y poeta en Florencia. Entonces fui a Florencia, él y su familia, su mujer, que era francesa, me atendieron muy bien y me dijeron, mira, pues nosotros ahora vienen las vacaciones de Semana Santa, pensamos ir al sur, a Sorrento, a la costa amalfitana, que no hemos estado nunca. Si quieres acompañar, digo, claro que os acompaño, lógicamente. Entonces
fuimos en coche a la Costa Amalfitana, a Sorrento, y es cuando conocí Pompeya, el Museo Arqueológico de Nápoles, Paestum. Precisamente hay una foto mía en Paestum que me hizo él, porque el Francisco Pino se llamaba ese, y que murió también bastante joven, el pobre. Y entonces me impresionó tanto lo que viene el Museo Nacional de Nápoles, el Museo Arqueológico se puede decir, que es nacional, y Pompeya, y Paestum y todo esto, que digo, mira, yo no vuelvo a Florencia con vosotros, sino que me voy a Grecia. Entonces cogí un tren, llegué a Brindisi, allí cogí el barco y que me llevó a Patras y ya empecé mi itinerario. Es decir, que fue un viaje no preparado. Entonces yo digo, hombre, querría tener, aunque yo había estudiado griego clásico, pero claro, no, yo quería tener algo de gramática de griego moderno, y entonces en la capital de Arcadia, en una especie de, no había librería, era una tienda que se vendía de todo, era como una mercería o algo así. Y entonces pregunté y me dieron un método que era el método más dadaísta que he visto en mi vida. Eran diálogos completamente dadaístas. Ya empezaba el método por aprender español, y ya eran títulos, era disparatado como nada. Y me divirtió tanto ese método que pensé incluso reeditarlo. Luego al fin, y eso me llevó a hacer ya mi libro. Me llevó a hacer mi libro, y por eso lo titulé Arcadia, atravesé Arcadia, porque allí compré ese método por aprender español. En fin, era un disparate divertidísimo. Y, o sea que fue así porque lo titulé Arcadia, aunque también es verdad que está la costa de Tinarcadia Ego, etcétera, etcétera. También había otras resonancias de tipo literario. Pero yo creo que este tiene, en mi opinión, comparándolo con los de la Red del Tiempo, más interés literario y sobre todo más... aporta más para conocer la sociedad española de la transición. Pues eso no me cabe duda. Una cosa concretita, esos días que pasasteis en Tarifa, Sí. estuvisteis en una casa... La casa del porno. No, digo yo, la pregunta es muy concreta. ¿Esa casa es la que te inspiró en Extravíos, la casa donde Celso hace el experimento de... Celso era... Sí, es uno de los dos protagonistas. Celso es el poeta y su primo... Es que me recordó ahora leerlo, la casa donde Celso hizo el experimento. Bueno, no, más bien, fíjate, son los que yo hice en Ibiza. Porque no tenía agua o no tenía luz. Ya, pero es que tampoco mi casa de Ibiza tenía ni agua ni luz, o sea que eso no, eso era muy normal en la época hippie. Además, era lo elegante, estar en una casa que no hubiese agua corriente ni luz, porque eso hubiese sido ya rebajarse mucho. Entonces, por eso me lo recordó, sí. Sí, no, pero más bien me inspiré en mi época del 72 en Ibiza. Sí, la casa del porno, ha sido un viento de levante espantoso. No pudimos estar mucho tiempo allí porque cuando íbamos a la playa estábamos arañados por la arena, aún arañados. Y estuvo allí Herminio Bolero, también vino Paloma Chamorro, que por supuesto también aparece mucho, como no, Paloma. Y en fin, y otra mucha gente que estuvimos allí en la casa esta del porno. Sí. Más comentarios, algún comentario más, alguna observación, de algún que queramos, que todavía hay tiempo, que no vamos bien. Bueno, yo felicitaría a Ignacio, ya que voy por la página 320, que lo adquirí aquí. Cuando Ignacio lo comentó, pues fui directamente y claro, lo voy leyendo aquí porque estoy en Miraflores como a medias, entonces aquí lo leo, allí no. Pero bueno, voy ahí en el ritmo, y entonces, bueno, pues eso, que para mí, que tengo algo que ver con todo eso, pues enhorabuena. Y aparecen personajes en algunos casos que yo he tenido trato bastante, como Uma, Manolo Rollo, en fin, Wifi, o sea, hay una serie de gentes, y entonces pues el único pequeño coraje que me dio es que no lo hubiera sacado un año antes para que yo tuviese copiado más en mi libro de citas. Pero bueno, como ya lo hago creo que bastante bien, y luego no, ya por acabar y dejar mi rollo, que también es curioso que tú eres el portador de la última obra de Dalí, que además es de teatro. Sí, Mártir. Y que hay como algo, cuando tú citabas tu obra, pues hay ahí como una especie de órbita curiosa, donde la obra de Dalí
tiene mucho que ver también contigo. Por supuesto, por supuesto. Y eres el depositario único de la última obra de Dalí porque directamente él te la da a ti. Entonces eso tiene un Dalí de dar. Sí, sí. Bueno, y además yo es el que intervine sobre todo para que él donase al Estado español todo su patrimonio, no como quería el sinvergüenza de ese Pujol de Cataluña, que lo donase a la Generalidad de Cataluña. Incluso se coló una vez cuando Dalí estaba muy enfermo, que Dalí jamás quiso recibirle, pensando que como estaba entubado, pues que le iba a convencer de esto, pero de ninguna manera. No, es verdad que para mí fue... esto, claro, aparece más que en este libro, en El camino de Dalí, aunque... Aquí aparece el encuentro primero. Aparece el encuentro, sí. Aparece una parte de mi relación con Dalí, aparece aquí, en los años 78-79. Pero repito que en El camino de Dalí, eso, 78 son como 130 o 140 páginas, y aquí lo mismo son 20 las que aparecen, porque bueno... No, para mí, cuando yo conocí a Dalí por Fernando González de Canales, a mediados de julio del 78, yo más bien era una persona que era un figurón, no tenía una idea muy profunda de él, porque no lo conocía. Y mi amigo Fernando González de Canales dice, oye Ignacio, llévale tu libro, Los Juegos del Sacromonte, porque eso le puede interesar mucho. Bueno, llamamos, nos recibió un domingo por la tarde, pero no era un privilegio, porque los domingos por la tarde recibía mucha gente, y esto en verano, en un patio. Y yo me situé un poco lejos para observar. En un momento dado él, usted, sí, usted, ese libro, ¿de quién es? Mío. Y dice, ya lo sé porque lo lleva usted, pero yo no le he preguntado eso, sino le he preguntado quién es el autor, y digo, yo ya le he contestado, el autor soy yo. ¿Cómo se llama usted? Tal, tal. Venga usted aquí. Y entonces ya me senté, ya se olvidó de los demás y empezamos a hablar, y no estaba Gala, porque estaba en su castillo de Púgol, y dice, me gustaría, y no había visto todavía ese museo. Entonces fui a verlo al día siguiente, y ya llegó Gala, y fui, y le dije, hombre, lo que me ha llamado la atención es que me ha recordado mucho al Teatro de la Memoria de Giulio Camillo. Él no tenía ni idea del Teatro de la Memoria de Giulio Camillo. ¿Y eso qué es? Le expliqué, por mis conocimientos que tenía ya, claro, del arte de la memoria. Y estamos hablando del 78, yo había publicado Mundo Mágica de Memoria en el 73, o sea que... Y entonces, y se estaba haciendo el catálogo. Bueno, el primer volumen del catálogo se había ya editado y estaban haciendo el segundo para la exposición que le dedicó el Museo Pompidou, el Beaubourg, que yo estuve en la inauguración, hubo una huelga, no sé, y fue para mí más divertida, porque entonces estuve todo el tiempo en la suite de Dalí, viendo todo el barullo que había por allá, incluso los huelguistas diciendo que no lo hacían por él y cosas de esto. Bueno, pero a lo que voy. Entonces me pidió que escribiese un texto que titulé, el primer texto que escribí sobre Dalí se publicó en francés, ni siquiera tengo yo el original español, Le Théâtre Dalí de la Mémoire, el Teatro Dalí de la Memoria, que apareció en ese segundo volumen. Bueno, entonces yo ese verano, en el que estuve en las casas del Porro, en la casa del Porro allí en Tarifa, con ese viento terrible de levante, allí con Herminio enloqueciendo por... bueno, entonces, ese verano me dediqué a leer la obra. Yo no sabía que tenía la obra literaria que tenía Dalí, El mito trágico del Ángelus de Millet, me impresionó mucho, su vida secreta, sus artículos también, en fin, sus escritos. Y digo, anda, bueno, su novela Rostros Ocultos, o sea que aproveché el verano para leer la obra suya y para conocer más su pintura, con lo cual cuando ya lo volví a ver a primeros de septiembre, ya pues sí tenía ya más conocimiento y bueno, y así, y ya pues así fue. Y para mí fue muy importante, incluso literariamente, como he dicho, no solo mis diarios aparecen, sino mi novela Arcadia, pero ya un poco rehecho, refigurado, digamos, sino que también para él lo fui, porque muchas de sus obras la comentábamos y los títulos los poníamos, es decir, que me impliqué mucho en su obra artística, y o sea que sí, que fue importante para mí sin duda, y creo que más aún, él muchas veces a la prensa decía que estaba bajo la influencia de Ignacio Gómez de Liay. Sí, no, yo quería apuntar que vi un programa sobre Dalí que ha hecho para Movistar la Fundación Gala Dalí, y ponen el Teatro de la Memoria cuando hablan del museo y no te citan en absoluto ni a Félix Fanés, que es el estudioso junto contigo más profundo sobre la obra de Dalí, ni a ti, y el Teatro de la Memoria
copiado el título, cuando habla del museo se llama El Teatro de la Memoria. O sea que la sinvergüenza esta... Sí, la Monsa es una sinvergüenza de todo y loco, una nacionalista, socialista. Lo peor, lo que jamás hubiese querido Dalí, que al frente de su... y como una vez dijiste que te metiste con la Fundación Gala Dalí, pues no me acuerdo ahora, en una entrevista, sí. Yo creo que es que justamente por eso no te citan. Ya, me da igual. Una sinvergonzonada, pero es que ni a Félix Fanés, que es el gran estudioso de los años 20 de Dalí, muy el importante. surrealismo lo estudia como nadie, tampoco. O sea, ellos no citan nada más que todo de relumbrón. Todo lo que es de relumbrón. Y encima con el título de El Teatro de la Memoria. Es el colmo. Porque o sea, eso además es que está en el catálogo de la exposición, que ese catálogo se publicó en el 79, una cosa así, es cuando aparecería, pues ahí, que es en el segundo volumen, que es la Vie publique, la vida pública de Salvador Dalí, y es ahí donde colocaron mi texto, que es el único que se escapa un poco del tipo del segundo volumen, y allí se ve el Teatro de Dalí de la Memoria y ya está, o sea, y hasta entonces jamás había hablado de nada semejante. Debo decir que también hice muy buena amistad con... Él me presentó al pintor Antonio Pichot, ya fallecido, y yo siempre que iba a Cadaqués me alojaba en casa de los Pichot, aunque Dalí me invitaba a su casa, pero yo prefería estar más libre en casa de los Pichot, en el Sortel, que eran amigos, venían de familia la cosa, y de hecho en su casa tenían un retrato que el padre de Antonio Pichot era violonchelista, y tenían un retrato que le hizo Dalí cuando tenía 16 años. Era amigo de toda la vida. Por eso, entonces pues es verdad que claro, mientras vivía Antonio Pichot, ellos no se atrevían, los de la fundación, a hacerme ningún feo, porque claro, Antonio Pichot dijo, oye, no se os ocurra esto, que todo esto, que no solo es un gran amigo, ni de todo esto. Pero una vez que eso, y como claro, yo no soy nacionalista catalán, ni socialista español, pues pasa eso, digamos, o sea, pasa eso, que se le va a hacer, pero vamos, que no me... Sí. Aquí en el 78 también hay una entrevista de Paloma Chamorro que va a la casa de Salvador Dalí a hacerle una entrevista. No sé si tuviste tú... No, yo fui el que me dio. Sí, me dio. De hecho, Paloma Chamorro, la primera entrevista que me hicieron en televisión me la hizo ella cuando no dirigía todavía La Edad de Oro, era Trazos, que llevaba, nunca me acuerdo el nombre del que lo dirigía todo, ¿cómo se llama? Gómez Redondo. Gómez Redondo, exactamente. Siempre sé que es Gómez, pero nunca sé el Gómez Redondo. Entonces justo, y recuerdo que nos vimos, esto fue en el 76, fue como yo había publicado a final del 75 mi libro de los Juegos del Sacromonte, entonces querían hacer una entrevista para televisión en Trazos, que es como se llama entonces el programa cultural, Trazos, que después se llamó Imagen y después La Edad de Oro. Y me llamó la atención porque vi que Paloma se había leído el libro y era una mujer culta, pero es la primera vez que un periodista se ha leído un libro y cosas así. Entonces la entrevista quedó muy bien y es verdad que cuando supieron, esto fue en el 76, cuando en el 78 supieron de mi amistad con Dalí, me pidieron que interviniese pues para ponerse en contacto y fui yo el que le puso en contacto. Sí, pero también en el Imprescindibles del domingo pasado no te citan. Bueno, ya que se le va a hacer. Paloma Chamorro ahí también estuvo muy... Sí, en fin, la pobre. Bueno, que en paz descanse. A lo mejor es que no cabría. Pero... También puede ser, o sea, no tiene mayor para mí. El programa, ¿no? Para mí no tiene habla de que la va a recibir en Barcelona Óscar Tusquets. Y no que la entrevista fue proporcionada por ti. Claro, así fue, porque ya no conocía a Óscar Tusquets. Pero bueno, pero más siento el que esté en las manos en que está la Fundación Salvador Dalí. Eso es lo que me parece. No, sí, además cuando para él sería una vergüenza en total. la entrevista dice, si el genio levantara la cabeza, eso les ha sentado como un tiro. Sí, pero bueno. Una raya más al tigre. Sí, así es, sí. O sea que no tiene... Pero tu obra está aquí. Eso es, o sea, por eso he dicho yo que muchas obras de personajes que aparecen en este libro han desaparecido, están totalmente desdibujadas y al contrario, la tuya hecha desde ese aparcamiento ha ido creciendo y para todos es una de las obras centrales en tantísimos y variados registros, o sea que eso... El problema es
Estaba leyendo aquí una cosa que me hizo mucha gracia, porque casi te adelantas. A mí me encantan en este libro esos momentos de paseos, me parecen tan enternecedores, esa mezcla de las reflexiones, como dice ahí el asistente a las reflexiones filosóficas, que de repente esos paseos que vas buscando entrelazados con tus sueños. A mí me encanta esa idea, ¿no? Y aquí tenía extraído una pequeña cita que son cómo arrancabas a salir por la calle con esos paseos solitarios que, como voy a terminar diciendo aquí, casi terminan en obras de arte. Me recuerdan lo que hace justo ahora, por ejemplo, un artista, Manolo Rufo, ¿no? El andar con los pies. Y dice Ignacio, por las calles de cuando en cuando uno ve amigos imaginarios que andan solitarios y distraídos, como algo así, como una chispa o destello en la frente, y con una manera de andar segura, pero se nota que son forasteros y que la ciudad les resulta como un traje demasiado nuevo que no se ajusta aún al cuerpo. Saldré de nuevo a dar una vuelta. Con el andar de los pies supliré el escribir de las manos. Es decir, me encanta esa imagen de tú solitario, vas a buscar a otros amigos solitarios que crees que están por allí con una luz en la frente que señala a todos los forasteros solitarios y que mantienes extraños encuentros y diálogos con personajes que están en tu imaginación. Me parece... No, y yo creo que es interesante eso, puesto que se compagina muy bien con mis costumbres, mi vida personal, el asociar, digamos, el caminar de los pies con la mano que escribe. Porque es verdad que yo sigo siendo muy paseante, y en mis viajes me podía pasar 8 horas paseando, llegaba a París y no paraba de tal, o en Pekín o donde fuese. Y es que eso para mí sigue siendo muy importante, porque es otra manera de vivir el pensamiento, de vivir la literatura. O sea, que me ha hecho gracia, no recordaba exactamente esa frase en el que ponía en conexión, digamos, el movimiento de los pies en el suelo en un paseo y el de la mano en un papel, en una página, cuando está escribiendo algo. O sea, esa relación del paseo, el paseo me parece fundamental, vamos, siempre ha sido fundamental en mi vida, sí, como motivo literario y de pensamiento. ¿Algún comentario más, alguna notita, alguna cosa, o ya queréis que demos cerrar? Bueno, pues Ya está. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas felicidades. Bueno, si alguien quiere una firma, estamos en una presentación, pues es el momento.